Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo un representante del estilo Ukiyo-Zoshi, estilo que representa, podríamos decir, casi por excelencia al periodo Edo y de la mano de quien hasta cierto punto creó este estilo, Ihara Saikaku. ¿A qué texto me refiero? A Seiken Munesanyo. Creo que habíamos estado en las últimas semanas muy centrados en el periodo Heian, y si bien es verdad que ese periodo histórico se considera el periodo dorado de la literatura japonesa, no quiere decir que en otros momentos no se hayan escrito obras fascinantes. Así que esta semana decidí avanzar varios siglos y nos vamos al periodo Edo, que recordemos que abarca desde el año 1603 al 1868, se considera periodo premoderno y desde el punto de vista de la literatura clásica es el último periodo que pertenece a esa categoría literaria. Y como dijimos, vamos a hablar de esta obra que pertenece al género del ukiyo-zoshi y del autor que se considera que inicia este género, que lo crea, Ihara Saikaku. De él ya hemos hablado varias veces acá en el canal, tanto de algunos ukiyo-zoshi de él, también de su poesía, así que voy a poner acá en la descripción del video algunos otros correspondientes a él por si quieren profundizar. Hoy día simplemente les voy a volver a mencionar que Ihara Saikaku vivió entre 1642 y 1693, así que al principio del periodo Edo, hijo de una familia de comerciantes de Osaka, partió dedicándose a la poesía, específicamente al haikai, y posteriormente pasó a la narración. Hay muchísimas obras de él que nos quedaron legadas, y además es un autor que está muy traducido al español, así que es bastante fácil encontrar de sus obras. Y específicamente hoy día que vamos a hablar de un ukiyo-zoshi, vamos a mencionar también un poquito de este estilo. Vamos a ver primero la denominación ya. Ukiyo es una palabra que seguro ustedes han escuchado muchas veces en relación a los ukiyo-e, estas maravillosas pinturas, estos grabados de, por ejemplo, Hiroshige, perdón, o Hokusai, ¿cierto? Bueno, es pintura y ukiyo es el término con el que nos vamos a quedar para hoy día. Ukiyo se refiere a literalmente el mundo flotante. Uki es flotar y yo es mundo en el sentido de sociedad. Y era un término que se utilizaba durante el periodo Edo para referirse a toda esta gente que había quedado un poco al margen de la sociedad por distintas razones. Gentes que tal vez habían pertenecido a los campesinos y habían venido a las ciudades a buscar fortuna y no les había ido muy bien, samuráis sin señor, mujeres que habían quedado sin un respaldo de sus familiares masculinos porque habían quedado viudas o huérfanas y habían tenido que entonces buscarse la vida, borrachos, prostitutas, incluso delincuentes a veces, toda esta gente que estaba en los márgenes de la sociedad, se les llamaba ukiyo, ya este mundo flotante. Y así como las pinturas que representan a personas que pertenecen a esta categoría social, por llamarla así, se les llamó ukiyo-e. En el caso literario, ukiyo-zoshi. Zoshi eran cuadernos y por lo tanto eran estos textos que traían novelitas, historias, cuentos, novelas, que tenían como protagonistas, o que por lo menos eran una parte importante de la trama, a este tipo de personas, ¿ya? Y como dijimos, es un género que hasta cierto punto se considera iniciado por Ihara Saikaku. Término general entonces,
aplicado a este grupo de novelas, sobre todo, aunque muchas veces vamos a ver como en la obra que les traigo hoy día, que no solo hay novelas, también hay historias cortas, escritas principalmente en el área de Kioto y Osaka durante un periodo de aproximadamente 100 años, y ese periodo se podía subdividir en 5 periodos característicos y que comienzan con Koushoku Ichidai Otoko, obra fundamental de Ihara Saikaku, y que fue publicada en 1682. Así que a partir de 1682 y durante 100 años se escribieron muchísimos de estos textos llamados ukiyo-zoshi, ¿ya? Y hoy día, como dijimos, vamos a hablar de uno de ellos en específico, así que vamos a irnos de cabeza a la obra de esta semana. Seiken Munesanyo. Como hacemos siempre, vamos a analizar un poquito el título. Seiken, tenemos una denominación para referirnos al mundo, pero de nuevo desde el punto de vista de la sociedad, ¿cierto? Y Munesanyo es una expresión que puede representar ya sea un cálculo que uno hace en la mente, ya cuando uno está tratando de sacar una cuenta y uno dice, a ver, ya si sumo tanto más tanto me da este resultado, y el 10% sería, ya, y uno lo está haciendo en la cabeza, o sea, sin una calculadora o sin lápiz y papel como era en la época, o un ábaco que se usaba en esos años. Pero también se puede entender como un prospecto, como algo que uno está pensando que puede resultar o que se puede hacer en el futuro. Ya tiene esas dos interpretaciones. Y considerando de lo que se trata el trabajo que les traigo hoy día, podríamos aplicar las dos. Podríamos hacer como los cálculos de la sociedad, o también podríamos traducirlo como los prospectos de la sociedad, ¿cierto? Y básicamente, como dijimos, pertenece al género del ukiyo-zoshi. Se publicó originalmente en 5 rollos, o lo que hoy día llamaríamos tomos, y es del año 1692. Así que podríamos decir que está al inicio de la carrera como novelista de Ihara Saikaku. ¿Y cuál es la premisa inicial? Existía la costumbre de que en la noche de Año Nuevo, o sea, la noche del 31 de diciembre, pasando al 1 de enero, había que dejar todas las cuentas ordenadas. Si se debía algo, había que pagarlo, y así comenzar el nuevo año, podríamos decir, desde cero. Por supuesto, eso significaba que era una noche muy complicada para todos aquellos que no tenían recursos para pagar préstamos, para pagar deudas o para gastar dinero para las celebraciones de Año Nuevo, ¿ya? Y como premisa, entonces, Ihara Saikaku toma esto y escribe 20 historias bastante cortitas, de unas 20, 25 páginas cada una, en las que va viendo la situación de distintas personas que se encuentran en esta última noche del año para pasar al año nuevo, y cómo arreglan sus asuntos financieros. Nos encontramos, por ejemplo, con algunas historias que hablan de un marido que envía a su mujer a empeñar un tesoro familiar para poder hacer una cena de fin de año, así a todo lo que da. Otro trata sobre una madre que abandona a su bebé recién nacido para emplearse como nodriza y así saldar las deudas del marido. En otro caso nos encontramos con una monja mendicante que se ve obligada a empeñar su hábito. También hay algunos que son un poco más humorísticos, como un enredo provocado por unas letras de cambio, o también
algunos que no dejan de ser bien interesantes, gente que se esconde en lugares de placer, digamos, en algunos burdeles para tratar de evitar a los cobradores. Entonces nos encontramos con todas estas situaciones distintas donde las personas se encuentran en esta situación de tratar de arreglar su situación financiera para comenzar el nuevo año de cero, limpio, sin nada que acarrear, todos tranquilos, pero que evidentemente en la realidad, sobre todo en la realidad, ya dijimos, de estas personas que pertenecían a este mundo flotante, que tenían dificultades económicas, sociales, etcétera, probablemente no era muy fácil de realizar. Y leemos entonces estas 20 historias que Ihara Saikaku de manera magistral pinta, recrea para llevarnos a este periodo Edo en su noche de Año Nuevo. Traducciones, por supuesto, está traducido al inglés, pero también está traducido al español con el nombre Este Mundo Astuto. Está traducido por Masateru Ito, más la colaboración y el prólogo de Etnodio Quintero. Fue publicado por la editorial Bid & Company en el año 2016, pero se va a republicar por Satori, la editorial española Satori, este año 2025, bajo el mismo título, Este Mundo Astuto, y con la bajada Relatos Clásicos de Deseo, Traición y Avaricia. Y dado que los involucrados son los mismos, uno puede asumir que es la misma traducción, no sabría decirlo porque no he visto ninguna de las dos, pero dice también traducido por Masateru Ito y Etnodio Quintero, prólogo de Etnodio Quintero, así que uno diría que es la misma traducción, así que se puede leer en español y absolutamente se las recomiendo porque es una obra muy interesante. Ya sabemos que Ihara Saikaku era un maestro de traer a la vida, de pintar estos personajes muy creíbles, muy cercanos y hasta cierto punto muy modernos, a pesar de estar hablando de el periodo Edo del siglo XVII. Los sentimos muy modernos y sobre todo en este caso en particular donde son personas que tienen problemas financieros, problemas con las deudas. Yo creo que es algo bastante moderno. ¿A que no? Bueno, y con este Seiken Munesanyo o este mundo astuto, donde claramente unos son más astutos que otros, de el gran Ihara Saikaku, voy cerrando por hoy día con esta vuelta al periodo Edo. Había que salirse de Heian un ratito y el periodo Edo es otro gran periodo de la literatura japonesa que nos ha dejado obras fantásticas. Déjenme en los comentarios si habían escuchado hablar de este texto, si es que alguno de ustedes lo han leído, si sabían que va a salir esta edición o que ya salió esta edición de Satori. Y por supuesto, si tienen cualquier duda, pregunta también, déjenla ahí. Me voy despidiendo, deseándoles a todos que tengan unos preciosos días y nosotros nos vemos como siempre el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.